Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Anteojos Sociológicos. Hoy vamos a hablar de la película El viaje de Chihiro. Existe una idea bastante difundida sobre que esta película en realidad está hablando sobre la prostitución infantil, la casa de baños es el prostíbulo y Sin Cara es un cliente obsesionado con Chihiro. Pero este no es el canal de Dross, así que nuestro análisis va a ser diferente. Lo cierto es que sobre esta película existen muchas interpretaciones diferentes y muy interesantes. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar algunas, pero yo intentaré hacerlo dentro de 4 apartados. Número 1 es el modelo capitalista. Si bien es cierto que no existe una definición aceptada por todo el mundo sobre qué es el sistema capitalista, utilizaremos la siguiente. Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Si bien es cierto que para analizar esta película no encontramos una representación tan precisa del sistema capitalista, el escenario principal, que es la casa de baños, sí está basada dentro de estos principios. Existe una persona que es dueña de la casa y a su vez de la riqueza que ella produce, pero que en realidad producen quienes trabajan ahí. Yubaba prácticamente también es dueña de las trabajadoras y trabajadores, que incluso cuentan con un contrato. Es interesante recordar que Japón, como muchos otros países de Asia, tuvieron un proceso de industrialización muy diferente al que conocemos como revolución industrial en las potencias europeas. En Japón ocurrió un proceso tardío de cambio entre un modelo con características feudales a un modelo propiamente capitalista. Y una de las estrategias más importantes que se utilizó para poder dar el salto fue por medio de la educación. Se optó por enviar jóvenes japoneses al extranjero para que pudieran allí aprender y regresar a su país a generar industria, así como atraer extranjeros con conocimientos necesarios para industrializar todo un país. ¿Y eso qué tenía que ver? Si prestamos atención en los personajes y en sus características físicas, podemos notar una clara diferencia entre ellos. Por ejemplo, Yubaba utiliza ropas que parecen más de un estilo occidental, que también se denota en sus habitaciones y su estilo de vida, que es muy diferente al que tienen los trabajadores. Igualmente las ropas que utilizan. Por otro lado tenemos el tema de la acumulación de riqueza como factor importante. A fin de cuentas, la casa de baños es un negocio. Los personajes tienen una clara obsesión por la riqueza y la acumulación, que podemos notar cuando se desviven por el falso oro de uno de los clientes, y que también se puede percibir en la forma en la que los padres de Chihiro actúan, ahogando que tienen suficiente dinero para pagar los alimentos que toman, dejando de lado el respeto por lo ajeno, tan importante en la cultura japonesa. Y al perder estos valores se convierten literalmente en animales, lo que me lleva al siguiente punto. Número 2. La identidad japonesa y la cultura. Los padres de Chihiro deciden entrar y pasar por el túnel aún sabiendo que es un lugar religioso, están mostrando un cierto desinterés y desconocimiento de su propia cultura, lo que también se denota con la manera en la que la madre se refiere a los lugares de rezo que le pregunta a su hija. Una vez cruzando el túnel se encuentran con la feria, que demuestra una clara decadencia física de lo que una vez fue un lugar muy vivo y tradicional japonés, y con ello la decadencia de sus símbolos de identidad. Japón tiene una larga historia de intervenciones extranjeras, aunque también les gustaba andar destruyendo identidades de otros países, ¿no? Y con ello múltiples shocks culturales con las costumbres extranjeras. Recuerdo que una maestra de historia incluso nos dijo que las diferencias culturales entre los jóvenes que regresaban y sus padres o abuelos eran tan grandes como si llegaras a casa teniendo 4 brazos o 4 ojos. La identidad creo que es el tema central de esta película. Entender la identidad como el sentimiento subjetivo del ser uno mismo. Y la identidad psicosocial depende de 2 elementos: una síntesis interna del individuo y una integración en su papel de grupo, además de los procesos históricos que convergen en estas dos. Para lograr liberarse, Chihiro necesita recordar su nombre, es decir, recordar quién es. Y la villana de la película se apodera de las identidades de otros para poder controlarlos. ¿La villana o el sistema? Y el personaje sin rostro demuestra un comportamiento carente de identidad, de valores y de aspiraciones, y que representa la inconsciencia y la alienación al entrar en un sistema basado en la acumulación y el exceso. Y ese puede ser el mensaje para una sociedad japonesa que ha sido invadida por nuevos sistemas y nuevas costumbres, que si bien pueden mezclarse y generar nuevas identidades, también pueden tender a desvalorizar
y a olvidar. Número 3. Representación femenina. Las características de los géneros están socialmente construidas dentro de un contexto. Cada cultura desarrolla una propia cosmovisión de ellos. Desde pequeños los sujetos nos convertimos en definición a nuestro género y nuestros comportamientos pueden cambiar conforme busquemos asemejarnos a lo femenino o a lo masculino, porque actuamos en repetición a las posturas socialmente aceptadas y determinadas dentro de una sociedad. Se crean estas identidades femeninas y masculinas gracias al proceso de socialización. Si no sabes qué es, puedes ver el video de qué es socialización, por aquí va a estar. Y este proceso genera relaciones de subordinación y dominación entre hombres y mujeres. Existe una división jerárquica entre roles y estereotipos. Y dentro de esta división las mujeres representamos un rol inferior. Y esto es representado también en las ficciones. A las mujeres se nos interpreta como inferiores, menos activas. Generalmente se nos considera como simples ayudantes del rol masculino. Y cumplimos con sus objetivos, como por ejemplo el de tener hijos. Si no me creen, pueden aplicar el test de Bechdel. No sé cómo se pronuncia. Piensen en cualquier película, libro, obra de teatro y háganse estas 3 preguntas. Número 1. ¿Las mujeres que aparecen tienen nombre? En muchas ni siquiera aparecen mujeres. Número 2. ¿Las mujeres que aparecen hablan entre ellas? Número 3. ¿Las mujeres que hablan entre ellas hablan de un tema que no tenga que ver con los hombres? La identidad femenina se asocia a la sumisión, la complacencia, la pasividad y la falta de confrontación, mientras que las identidades masculinas reprimen la afectividad y refuerzan la competitividad, el liderazgo y la agresividad. Una de las características de Estudio Ghibli es que trata de romper en cierto sentido con estos estereotipos. Chihiro no solamente mantiene conversaciones importantes y trascendentes con otros personajes femeninos, sino que también desarrolla su propia fuerza e inteligencia, abanderando valores normalmente atribuidos a los hombres, como la valentía, la capacidad de agencia, la toma de decisiones y sobre todo el emprendimiento. Sufriendo un proceso de transformación del ser una niña mimada y apática, a rescatar no solo a sus padres sino que también a Haku y a Sin Rostro, construyendo fuertes lazos de amistad y de lealtad, desafiando imposiciones ajenas y sobre todo superando sus propios temores, para lograr objetivos, entre ellos el recuperar su propia identidad. Otra forma en la que la película desafía a estos estereotipos de género es en la forma física de Chihiro. A diferencia de otras protagonistas, incluso del mismo estudio Ghibli, las mujeres que suelen protagonizar las películas tienen características femeninas muy marcadas, como lo es una particular e inigualable belleza. El mismo Miyazaki dijo que quería que Chihiro fuera una chica completamente normal, para que podamos reflejarnos fácilmente en ella. Es decir que sí, la diseñaron menos guapa, porque no tiene que ser necesariamente así. ¿O es que solo las mujeres guapas pueden protagonizar las películas? Número 4. Los arquetipos. La palabra arquetipo proviene del griego arge, que significa fuente, principio u origen, y tipos, que significa impresión o modelo. Carl Jung fue un médico, psiquiatra y psicólogo suizo, fundador de la psicología analítica. Una de sus aportaciones más importantes son los arquetipos, que los define textualmente como factores y motivos que ordenan los elementos psíquicos en ciertas imágenes. Con esto es posible entenderlos como patrones, traducidos a imágenes arcaicas universales, que derivan de lo inconsciente colectivo. Con ellos se desarrollan figuras arquetípicas, como por ejemplo la madre o Dios. Si bien es importante aclarar que los arquetipos no son traducción de figuras mitológicas, puesto que las ideas de Jung son muchísimo más complejas y no son tan fáciles de abstraer, también sirvieron para fundamentar los trabajos de Joseph Campbell, quien desarrolló, haciendo análisis narrativos profundos, ideas claras sobre personajes y motivos arquetípicos, explicando un modelo básico de muchos relatos épicos, conocido como el viaje del héroe, en este caso de la heroína. Este viaje consta de 12 etapas. Por acá arriba o en la descripción les voy a dejar un video que encontré donde se explican cada una de ellas, especialmente para el viaje de Chihiro. Yo voy a tratar de resumirlo en 3 partes, que son el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio de la historia, nuestra heroína permanece en un mundo ordinario y es desafiada a emprender una aventura, la cual en un principio rechaza, pero termina aceptando. En el nudo, ella atraviesa el umbral
es decir, el túnel. Dentro encuentra aliados y tiene que superar ciertas pruebas, como por ejemplo correr por la escalera, limpiar la bañera, salvar al dios del río y regresar el sello a Zeniba para salvar a Haku, hasta llegar a la prueba final, que es la que le impone Yubaba y que claramente es de vida o muerte para la protagonista. En el número 3, el desenlace, se obtiene una recompensa y se debe emprender el camino de regreso, que representa una segunda prueba de vida o muerte, que es cuando atraviesa nuevamente el túnel. Al volver, ella ha recibido el elixir, obtiene la fuerza, la valentía y recupera su identidad que necesita para afrontar su vida una vez ocurrida la mudanza. Con esto concluyo el análisis de hoy. Muchas gracias por votar el tema de este video en las historias de Instagram. Si quieres votar por el tema del próximo video, puedes ir a seguirme. Si te gustó el contenido de este video, por favor dale like, ayúdame a compartirlo y suscríbete al canal si no te has suscrito. También puedes seguir este proyecto en redes sociales. Abajo en la descripción puedes encontrar la bibliografía. Muchas gracias por ver este video. Adiós.